El reino de los cielos es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque a él, una de las funciones que Dios le entregó a él, uno de los propósitos de su misión, era prepararle el camino al Señor. Y como el mensaje del Señor era el reino, él no podía predicar otra cosa si le iba a preparar el camino al Señor. Pues su mensaje fue el reino de los cielos, el reino de Dios. Por eso, también, en Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Lucas 4:43 dice, Lucas 4:43, pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué fue enviado Jesús? Para anunciar y para predicar el reino de Dios solo en Jerusalén. Solo en Jerusalén. ¿Aló? No, solo en Jerusalén no. Digo, es necesario que en otras ciudades. Significa que él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero no solamente en Jerusalén, sino a todas las ciudades de Israel. En ese tiempo, Israel no estaba reconocido todavía como hoy lo está, como nación, por todo lo que pasó a Israel. Su propósito en ese tiempo se le llamaba como a la nación, toda la nación se llamaba Palestina. Hoy, ya nosotros, gracias a Dios, 1948, ya de nuevo Israel fue reconocido por las Naciones Unidas como nación. Amén. Pero en ese tiempo era Palestina y él le tocaba ir por todas las ciudades de Palestina, que era el mismo Israel, por todas las provincias, y anunciar el reino de Dios, no solo en Jerusalén. Físicamente él fue enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, físicamente, su misión física. Pero su misión sobrenatural, su misión eterna, o dentro del propósito eterno, era salvar a toda la humanidad, incluyendo que el reino de Dios llegara a toda la humanidad. Amén. Entonces es importante entender la misión física de la misión espiritual en cuanto al propósito eterno de Dios. Era salvar a toda la humanidad, aunque en su misión física solo a la oveja perdida de la casa de Israel, a los judíos. Ahora, por eso usted no lo vio viajando para Roma, ni para Asia, ni para ningún otro país y otro continente. ¿Estamos de acuerdo? La palabra arrepentimiento está relacionada con el nuevo nacimiento. Si hay arrepentimiento, hay nuevo nacimiento. Y si hay nuevo nacimiento, hay entrada al reino de Dios. Por eso la palabra es arrepentir. Porque sin el arrepentimiento no hay nuevo nacimiento, y si no hay nuevo nacimiento no hay entrada al reino. ¿Aló? Entonces, ¿para qué predicar el reino si no se va a entrar en él? Entonces se necesita entrar en el reino de Dios por medio del arrepentimiento, por medio de un nuevo nacimiento. Los 12 apóstoles, Jesús les encargó un mensaje. Eso está en Mateo capítulo 10, versículo 5 al 8, dice: a estos 12 envió Jesús, le dio instrucción diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id ante la oveja perdida de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, y dad de gracia. Amén. Aleluya. Diga conmigo: el reino fue el mensaje de los 12 apóstoles. Jesús mismo se lo encargó de predicar el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es el mensaje central del nuevo pacto.
el reino de Dios, el reino de los cielos. Juan, como último profeta, lo está enseñando. Jesús, como primer apóstol, lo está enseñando. Los 12 apóstoles principales que Jesús constituyó para enviar a las ovejas perdidas están predicando el reino de Dios. ¿Aló? ¿Pero qué le dice él? Que no es de palabras solamente. Él se lo especifica al apóstol Pablo. Después le dice que le diga a los creyentes de Corintios que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Diga conmigo poder. Y el poder es lo glorioso, sobrenatural del reino de Dios. Por eso Pedro lo manifestó, resucitando a David. Ahora, con la sombra de Pedro, la fe era activada de tal manera que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, porque en la sombra de Pedro la dimensión espiritual y sobrenatural se hacía visible en el mundo físico, sanando a la gente solo con la sombra. Y por eso dijo Jesús cuando les encargó, él dijo, si ustedes van a predicar el reino, necesitan sanar enfermos, necesitan limpiar el rostro, necesitan resucitar muertos, necesitan echar fuera demonios, porque de gracia recibieron y tienen que dar de gracia. ¿Aló? O sea que el poder, Jesús le va a decir, se va a manifestar, sanando a los enfermos, limpiando los leprosos, echando fuera a los demonios, resucitando a los muertos. Y por eso Pedro, por eso los apóstoles, por eso los evangelistas, como el que mandaron a Esteban y el otro, Felipe, todos ellos ministraban lo sobrenatural del reino de Dios cuando estaban comunicando el mensaje y estableciendo el reino y extendiéndolo en la tierra. Ahora, diga conmigo, hay que tener comunión con el Espíritu Santo de día, de noche, de madrugada. Hay que buscar el rostro de Dios si queremos establecer el reino de Dios en la tierra, porque no consiste solo en palabras, consiste en poder, consiste en lo sobrenatural. Y cuando la iglesia entiende que no va a manifestar algo físico solamente, sino que algo sobrenatural, y ese es el reino de los cielos, el reino de Dios, que allá arriba funciona sobrenaturalmente. Y Jesús dijo, ¿cómo funciona allá? Hay que traerlo, esa voluntad perfecta hay que traerla a la tierra. ¿Cómo funciona allá? Que funcione acá. ¡Vamos! Y uno cuando tiene un problema, ¿qué es lo que hace? Se angustia, se llena de temor, de ansiedad, y no entiende que la solución no viene naturalmente, que la solución viene, la respuesta viene sobrenaturalmente. Por eso, la persona del Espíritu Santo es clave para que el reino de Dios se manifestara en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Si la persona del Espíritu Santo no es el centro de la vida espiritual de los creyentes, usted va a poder hacer la función a media o escasamente, o no va a poder o va a fracasar. Pero cuando la persona del Espíritu Santo es la que guía a los creyentes, vamos a poder cumplir nuestra misión. Nuestra responsabilidad con el reino es que el reino venga, se establezca y sea extendido. ¿Hasta dónde? A lo último de la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Desde que en el antiguo pacto Dios llamó a un profeta llamado Habacuc y le dio la comisión y le dijo: y la gloria y el conocimiento de la gloria de Jehová cubrirá la tierra como las aguas cubre el mar. Amén. Significa que si yo no predico
si el pastor y los líderes no predican el reino de Dios, la gente no se va a poder entender, no se va a poder enterar de que la gloria del reino, la gloria de Dios es la misma gloria del reino de Dios. ¿Aló? Esa gloria que me trae el Espíritu Santo no va a poder venir si yo primero no anuncio el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Aló? El profeta Habacuc lo dijo, para que la gloria de Dios se extienda sobre toda la tierra como las aguas cubren el mar, yo tengo que llevar el conocimiento de la gloria de Dios, el conocimiento de la gloria del reino de Dios primero, que es lo que estamos tratando de recordar en esta mañana, como usted lo sabe. ¿Aló? Pero hay que sistematizar los conocimientos para que los podamos entender mejor. ¿Aló? Entonces, lo que yo estoy tratando es de sistematizar, de organizar un poco lo que ya ustedes saben. ¿Aló? O sea, que en la medida que este conocimiento se sigue enseñando, por eso dice anunciar el reino, anunciar, primero es anunciar. ¿Aló? El conocimiento primero. Porque la gente va a poner a funcionar ¿qué? El conocimiento que tiene. Por eso el conocimiento. Pero por eso cuando llama a los apóstoles no le dice solamente se van a quedar en el conocimiento, no. El siguiente paso que usted tiene que dar cuando anuncien el reino es que tienen que sanar a los enfermos, que tienen que resucitar a los muertos, tienen que sanar a los leprosos, tienen que echar fuera a los demonios, para que la gente vea que el reino sobrenatural es real y se puede manifestar en el mundo físico en las personas que tienen una necesidad. ¿Aló? Entonces eso es algo que no pueden ir algunos que solamente son buenos maestros, pero hasta allí quedó, ¿cierto? Solamente el conocimiento de la enseñanza. Y hay otros que son buenos, echando fuera demonios, pero no comunican el mensaje del reino. Entonces, lo que yo he venido a decirte es que hay que hacer las dos cosas. Hay que comunicar el reino y hay que manifestar el reino en poder y gloria. Amén. Si usted hace las dos cosas, va a ser de forma completa lo que Dios nos ha encomendado a la iglesia. Comunica, pero manifiesta el poder y la gloria del reino de Dios. ¿Está de acuerdo? Gloria al Señor. Cuando Jesús llamó a 70 y los envió de dos en dos, no voy a leer todo el pasado, solo quiero que los que están tomando nota, Lucas 10, del 1 al 9. En el versículo 1 dice que después de esta cosa destinó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Al final, usted encuentra que dice, él está dando instrucciones específicas y le dice, en cualquier ciudad donde entréis y yo reciba, comed lo que os pongan delante, sanar a los enfermos que me llamáis y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué les enseñó o qué les dijo a los 70 que enseñaran? El reino de Dios. Y para cerrar este ciclo, quiero decirles, el apóstol Pablo a los gentiles, Hechos 20, 25. Hechos 20, 25 dice, y ahora aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes me he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Y en Hechos 28, del 28 al 31 dice, sabed pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Amén. ¿Aló? ¿Qué es lo que está diciendo? Pablo, cuando se despidió de los hermanos de Mileto, declaró que todos
entre quienes me la he pasado predicando el reino de Dios, ya no van a ver más mi rostro. Él sabía que lo iban a poner en la cárcel por predicar el reino, por predicar a Jesús, a Cristo. Pero ¿qué es lo que le dice? Ustedes no me van a ver mi rostro, ustedes entre quienes me la he pasado predicando el reino de Dios. Y cuando usted va al otro pasaje bíblico de Mateo, de Hechos 28, 28 al 31, usted encuentra también de que él pasó 2 años en Roma, en una casa alquilada, dice, predicando, dice, y recibía a todos los que él venía predicándole el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Su mensaje era cuál: el Rey del reino que es Jesucristo y el reino de Dios. Ahora, todos los que te he mencionado hasta el momento son los principales personajes del nuevo pacto que intervinieron en el nuevo pacto. Si usted mira, los otros, hubieron otros que intervinieron también, pero te quiero hablar solamente de los principales, tanto en la casa de Israel como en los gentiles. Todos predicaron el reino de los cielos, el reino de Dios. Significa que ese es el mensaje central del nuevo pacto. Significa que es la misión, que es la responsabilidad de Dios, y Jesús, como hijo, le entregó a la iglesia. Predica el reino, establécelo, manifestándolo, trayéndolo del cielo a la tierra y extiéndelo de la misma manera. Ahora, no hay otro mandamiento principal que se haya encargado que el del reino. Ahora, todo lo demás que se enseña en el nuevo pacto está relacionado y está conectado con el reino de Dios. Ahora, dice, no, hermano, ya tú no hay que predicar más nada. No, todo lo que se enseña en el nuevo pacto hay que enseñarlo. Pero siempre con el enfoque, conectarlo con el reino de Dios. Ningún mensaje de la Biblia, y especialmente del nuevo pacto, puede ser enseñado desconectado del reino de Dios. Porque el reino de Dios es el mensaje principal y central de la Biblia. Amén. Cuando usted conecta todos los mensajes con el reino de Dios, entonces los frutos, los resultados, la edificación del cuerpo de Cristo, la manifestación de la gloria de Dios, el Espíritu Santo y todo lo relacionado con lo que usted enseña, se va a desarrollar, conectado y centrado en lo que Dios quiere que se enseñe. Por lo tanto, va a funcionar en la iglesia de una manera diferente, de una manera extraordinaria. Ahora, Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él será gloria e imperio por los siglos de los siglos. Cuando nosotros llegamos a este texto, hay algunas personas que usan estos textos para querer decir otra cosa. Y es importante que usted sepa que somos reyes y somos sacerdotes. No para creernos la última Coca-Cola del desierto. No para enseñorearnos de las demás personas.
Biblia habla de gobierno, que usted tiene gobierno, la palabra reino significa, traduce gobierno, amén. Y si usted tiene gobierno, y usted y yo somos reyes y sacerdotes, la palabra sacerdote no se puede separar de la palabra rey. Un rey tiene que ser rey y tiene que ser sacerdote. Y no sacerdote según el antiguo pacto, sino sacerdote conforme al nuevo pacto. Los del antiguo pacto, no todos podían ser sacerdotes. En el nuevo pacto todos los hijos de Dios somos sacerdotes. En el antiguo pacto no todos podían entrar al lugar santo. Y al altísimo menos, solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Pero yo quiero decirte que Cristo como sumo sacerdote entró al lugar santísimo, y desde ese momento los sacerdotes del nuevo pacto dicen que en el libro de Hebreos, entremos confiadamente al trono de la gracia. Ese trono de la gracia es el lugar santísimo. Los sacerdotes del nuevo pacto podemos entrar al lugar santísimo. Significa que un rey que tiene sacerdocio, intimidad con el cielo, en el trono de la gracia, que entra todos los días hablando, comunicándose con el rey del reino, por medio de la persona del Espíritu Santo, es alguien, aleluya, que nunca se va a enaltecer, que nunca va a ejercer un gobierno de forma desmedida. Y ahora, ¿por qué? Cuando somos reyes y descuidamos el sacerdocio, ¿nos convertimos en qué? En apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, líderes, hermanos. ¿Cómo? Orgullosos, ¿cierto? Ya se sube al altar, ya se le siente y se le ve, ¿sí o no? El ego, el orgullo, se cree más que todo el mundo. Ahora, cuando eso pasa, es que el sacerdocio está descuidado. Ahora, porque la palabra habla de rey y de sacerdote. Cuando tú tienes intimidad con él, lo del Espíritu se manifiesta en tu corazón y los frutos del Espíritu se ven reflejados en tu carácter. Y es allí donde la vanagloria quiere intentar posesionarte en tu corazón, pero el Espíritu Santo en ti no se lo permite. Entonces, ¿para qué es el gobierno? El gobierno es para establecer el reino de Dios aquí. El demonio tiene que retroceder. Toda tiniebla de los cerezos que hace que haya muchachos que atraquen, que roben, que maten. No lo voy a enseñar de otra parte que otra. Vamos a empezar ¿dónde? En su territorio. ¿Cuál es su territorio aquí? Como iglesia, como comunidad local, los cerezos. Y cualquier otro barrio que esté aquí. Ese es su territorio. Su primer territorio. Porque Dios dice que Jesús dijo Jerusalén, luego dijo ¿qué? Judea, luego dijo ¿qué? Samaria, y después sí ya hasta lo último de la tierra. Pero su Jerusalén, ¿cuál es? El sector de los cerezos y alrededor. ¿Por qué ellos matan? ¿Por qué ellos roban? Porque hay unos principados dominando el territorio. Y si estos principados están dominando el territorio, significa que la delincuencia, el hurto y la mala fama siempre van a estar en este país. Pues la primera vez que yo venía para acá y me dijo con tu partita, le dije, no, me hay la entrada. Que no me hay la entrada. Le dije, no me hay la entrada. Ni cerca de la entrada, no es para. ¿Pero por qué? Porque hay una mala fama. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad como gobernantes, como reyes? Atar los principados y destronarlos de este territorio. Yo sé que ustedes lo están haciendo, pero Dios les está diciendo que tienen que avanzar más de lo que lo están haciendo. Necesitan mostrar al mundo que el reino de Dios está siendo establecido y va a ser establecido. Y se va a ver un fruto extraordinario. Y nosotros encontramos un caso